Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Vamos a iniciar con un nuevo podcast. Este podcast que está diseñado para compartir historias que nos lleven a aprendizajes sanadores, a sanar prácticamente cómo con el tiempo y viendo la vida de la manera correcta, cómo podemos convertir nuestros traumas o eventos negativos en eventos maestros. Hoy me acompaña una persona que estoy seguro que trae una historia impresionante. Él se llama Iván Martz. ¿Cómo estás, Iván? Bien, gracias, Fer. Contento por la invitación a participar en este podcast. Padrísimo. Iván es escritor, conferencista, organiza eventos importantes, ya nos platicarás. Y no solo eso, aparte de dedicarse a compartir, también es un gran amigo, la verdad tengo que reconocerlo, es muy sencillo y bueno, pues es creador de un concepto que se llama Vive Más Libre, que él mismo ha creado y seguro tendrá que ver con toda su historia. Vamos a empezar. ¿Cómo estás, Iván? ¿Bien? Bien, bien, pues a todo dar, listos para compartir lo que esté en nuestro corazón y nuestra alma para que pueda pues ayudar a otras personas, ¿no? Sí, sin apego al resultado. Vamos a compartir, si ayuda, qué bueno, si no, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Oye, Iván, platícame, a ver, eres de aquí de Guadalajara. Bueno, soy chilapatío, les digo yo, ¿Ah, sí? porque nací en Ciudad de México, pero pues desde pequeño, desde los 6, 7 años vivo acá en Guadalajara, pero sigo conservando un pedacito de haber nacido en Ciudad de México. Bueno, lo bueno es que no soy jalisquillo arraigado porque dijera cancelado todo, cancelen todo. Exacto, ahí está otra cosa, ¿no? Ya ves que se dice que luego el jalisquillo no quiere el chilango, pero yo creo que no, sí somos distintos, ¿no? Está como el de Monterrey, que es distinto también, ¿no? También. Pero bueno, todos al final somos seres humanos, estamos aquí experimentando cosas, ¿no? Con sus personalidades diferentes, ¿eh? Formas, culturas, contextos. Sí, claro, el regio es distinto al jalisquillo y el chilango es distinto también. Pero bueno, ¿qué edad tienes, Iván? En este momento tengo 48 años. Ah, mira, tienes un año más que yo. Pues estamos de la edad. Somos de la edad. Nomás yo me veo más peloteado. Si hubiéramos balones de fútbol, ya estaría ponchadón. Ya trajera 2, 3 parches, ¿no? Estamos igual. Ok. Oye, Iván, platícame. Naces en México y bueno, platícame a partir de ahí cómo es tu vida de la infancia, ¿no? Platícanos. Fíjate que a mí me pasa algo interesante que generalmente, bueno, desde mi experiencia, muchas personas antes de los 5 años no tienen tantos recuerdos tan vivos, ¿no? En mi caso sí tengo recuerdos que me resaltan mucho a la memoria, porque para mí cuando nos mudamos a Guadalajara fue un parteaguas muy fuerte, porque mis primeros años fueron allá, mi primera escuela fue allá, mi primera experiencia de ir y compartir con otros niños fue allá, y cuando nos venimos a la ciudad de Guadalajara, sí fue un poco rompedora, ¿no? De hecho, recuerdo el primer día que fui al colegio, que me dejaron en el colegio, cosa que nunca me pasó allá en Ciudad de México. Yo me acuerdo que me dejaron y yo todo el día lloraba. Todo el día lloraba porque me sentía en un lugar nuevo. Me sentía que... ¿A qué edad dices que llegaste aquí? A los 6 años. Yo empecé la primaria aquí. Órale. Yo empecé la primaria aquí. Okay. Entonces era cambio de escuela, cambio de grado, cambio de ciudad, cambio de todo absolutamente, ¿no? De todo el contexto. Entonces, y fue algo que hasta después, en el paso del tiempo, yo sentí que sí me afectó, ¿no? O sea, sí fue traumático. Sí fue traumático porque literal tengo tan clara esa idea. ¿Lo recuerdas también? Lo recuerdo muy bien. Que obviamente yo fue traumático. Lloraba y aunque la maestra me trataba de calmar y hasta le preguntaron, pero normalmente le pasa esto, no, o sea, en Ciudad de México no le pasaba esto. Entonces yo en Ciudad de México yo considero que tuve una infancia medianamente buena. Más bien lo traumático empezó cuando cambiamos, ¿no? Cuando mis papás deciden venirse a la ciudad de Guadalajara, y ahí es donde yo empiezo a sentir que pierdes un poco ese arraigo que estabas formando. Órale, entonces consideras que fue difícil por eso, hasta cierto punto. Sí, y porque además recuerdo que llegamos a casa de mis abuelos. Bueno, dicho sea de paso, yo soy de allá, pero mis papás ambos son de Jalisco. Entonces, ellos se conocieron allá
cada uno por su lado llegó a Ciudad de México y porque coincidieron en una empresa trabajando, ahí se conocieron y ahí nacimos mis hermanos y yo en Ciudad de México. Okay. Pero luego nos venimos para acá. ¿Y en qué trabajaban tus papás? ¿Tu papá en una trabajaba? Empresa que no sé si sigue existiendo, probablemente sí, que se llamaba IEM. Industria que hacían refrigeradores, estufas y todo esto. Claro. Digo, para los que tenemos... Para los que somos de esta generación, digamos, ¿no? Claro. Exacto. Todos a lo mejor llegamos a tener una estufa en casa de esa marca claro, o algo. Yo un refri, recuerdo, un refri clarito, ¿no? Y el logo era exactamente las letras, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ahí se conocieron y todo. Y después, pues, eligen venirse para acá porque mucha familia de todos sus papás, para empezar, mis abuelos maternos, ellos sí vivían en México, pero se vienen para acá. Mis abuelos maternos, sí. Mis abuelos paternos, ellos siempre vivieron acá. Entonces, como que ellos sintieron que se quedaron solos allá y dijeron, pues vámonos para Guadalajara. Pero sí fue un cambio muy, muy, muy fuerte porque llegamos a vivir a casa de los papás de mi papá. Entonces ya ni siquiera es llegar a nuestro espacio familiar como estábamos acostumbrados, sino ahora adáptate a la cultura del abuelo, a la cultura de la abuela, que son, yo digo que ellos no son ni siquiera de pueblo, ellos son del cerro, literal, ¿no? Porque cuando yo conocí dónde nació mi papá, que es donde estaban mis abuelos, pues yo pensaba que era en un pueblo que se llama Manalisco, cerca de Yagualica, aquí en Jalisco, no sé, más o menos ubicas. Sí, y pues íbamos al pueblo, íbamos a Manalisco y no sé qué. ¿Dónde es la salsa, no? Yagualica. Ándale, ¿no? Exactamente. Que hay un chile muy famoso ahí, ¿no? Sí, y después un día dice, no, pero yo no soy realmente de aquí, soy de Los Hornos, una ranchería literal, pero tenías que caminar 40 minutos cerro arriba para llegar a donde ellos nacieron, a donde mi papá nació y sus hermanos, que era una casita de adobe de 2 cuartos. Qué impresión. En donde todos dormían en uno y el otro era la cocina y se acabó, no había casas alrededor, no había más. Y pues la cultura, la forma de ser de mis abuelos, los papás de mi papá, pues era muy dura, ¿no? Muy rígida, muy estructurada en el sentido de que no puedes hacer esto, no podías llegar y sentarte fuerte en el sillón porque ya el abuelito se enojaba. Entonces perdí la libertad que tenía cuando estaba en casa, allá en la casa familiar, en casa de mis papás. Entonces para mí todo ese cambio sí fue como muy, porque ya muy había de reglas, choque. ¿no? Ahora había reglas y había el abuelito con la vara. Porque sí, tenía una vara mi abuelito y si llegabas y hacías algo que no le gustaba, iba por su vara y te quería dar varazos. Hasta que un día salí corriendo y me persiguió y se cansó porque dije, no, ya estuvo bueno de varazos, ¿no? Pero todo eso impacta, muy militarizado, ¿no, Iván? ¿O qué? Pues muy machista, muy a lo que antes, ¿no? A lo que dice papá, eso es lo que se tiene que hacer y nadie tiene que preguntar ni por qué. ¿Y con papá y mamá no era así? Papá sí, mi papá sí ha sido, bueno, ya estas fechas ya no, gracias a Dios todavía tengo a mi papá con vida, pero mi infancia sí fue de un papá muy, muy rígido, ¿no? Muy señalador, muy a veces hasta descalificador. Entiendo ahora que su intención no era fregar o no era hacerte sentir mal, sino como que de ahí agarraras la onda, pero en realidad era así no vas a llegar a ningún lado, con esas actitudes no va a pasar nada. Los domingos en la mañana me acuerdo, Fer, que llegaba con mi hermano y conmigo, tengo un hermano menor, 4 años menor, y nos levantaba domingos a las 7 de la mañana porque nos teníamos que ir a caminar al cerro. Y era de que, ay, no, pues lo hacen porque, ¿pero por qué? Porque yo digo, ¿no? Y entonces eso empiezas, pues obviamente te empieza a generar un conflicto o sea... No, más si vienes de un lugar donde no era tanto, ¿no? Sí. O sea, lo que me explico, lo que te entiendo es en casa con tu mamá o papá no era igual. No. Ya cuando con el abuelo como que esos eran... Se acrecentó. Y aparte el cambio para mis papás hacia la ciudad de Guadalajara económicamente fue difícil también. Okay. O sea, tenían una expectativa que al final no coincidió con la realidad. Y también esa parte, pues entiendo ahora que mi papá la padecía un poco y eso hacía que él también tuviera un poquito tal vez más de estrés, de proyección de esta parte hacia conmigo y con mis hermanos, ¿no? Y sí era muy, muy duro en esa parte, ¿no? Órale, qué interesante. Bueno, entonces estudias aquí que la primaria, entonces parte de la primaria
secundaria, y la primaria, prepa. secundaria, todo lo demás ya lo estudio aquí. Y sí, te digo, ya el adaptarme al colegio aquí, pues ya también era otra cosa. Es un colegio que era de religiosos, o que es de religiosos, y también con ciertas normas muy, muy estrictas. Eran de los que la monjita maestra te levantaba de la patilla porque te hacías algo que no le gustaba, o que te pegaban en las manos con la regla, cosas de ese tipo. Y para mí fue todo eso muy choqueante. ¿Qué te ¿no? gustaba de niño, Iván? Híjole, bueno, yo siempre me gustó montar y organizar cosas, ¿no? O sea, yo en mi cuarto armaba lo que podía y lo decoraba según o sea, hasta una vez me acuerdo que empecé a coleccionar latas de refresco de distintas marcas, hasta las colgaba del techo y no sé qué. Yo también hacía ¿Sí? eso, Iván, sí. ¿Sabes qué? Sí, correcto. Agarraba latas de refresco, Sí. ya obviamente vacías. Claro. Y en la parte del donde abres la Donde lata, la abres, ajá. sí, la orejita, pues ahí le colgaba un hilo de caña y las clavaba en el sí. techo. Sí. Y entonces quedaban así a desnivel. Mi idea era llenar todo el techo de Sí, latas. sí, ¿A poco sí? Sí, exactamente, sí. No, mira, Sí, qué sí, casualidad. sí. Y hasta tenía unos ahí tíos oficio. que venían cada año a Estados Unidos y les pedía que me trajeran alguna que otra lata para tener una que fuera diferente, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues ahorita ya Coca, todo ahí en Pepsi, todos lados. Sprite, O Fanta. Dr. Pepper, ¿no? Por ejemplo, que aquí no había, cosas de ese tipo. Pero siempre armando cosas. Y el tema del sonido, el audio, después el video y todo este asunto, pero siempre yo quería tener una bocina que se oyera bien, que no sé qué, y hacía mis montajes ahí, mis cableados, desarmaba las bocinas y luego las ponía no sé cómo. Entonces siempre me gustó esa parte como relacionada al tema de audio, video y todo ese asunto. Órale, ya traías ese gusanito ahí. Sí. ¿Y qué soñabas ser de grande, Iván? Híjole, sí, soñaba con la parte de la producción. Soñaba con la parte de la producción, pero siempre... O sea, ¿en qué momento te das cuenta que te gustaba como crear cosas a través de la comunicación, video, audio? Yo creo que eso empezó hasta... Hubo dos cosas que empecé a encontrar, ¿no? En la primaria, al final me acabé involucrando en grupos donde íbamos a dar, aunque estábamos muy chicos, pero apoyábamos a los hermanos maristas a ir a dar catecismo a lugares de bajos recursos, etcétera, ¿no? Y siempre me gustó el tema de compartir con la gente, y me sentía bien cuando iba, aunque tuviera yo, pues, ¿qué te gusta? 8, 10, 12 años máximo, ¿no? De hecho, me quería ir al seminario, que ahorita te platico eso. Y ahí me di cuenta que me gustaba esta parte como de ayudar, de colaborar, de hacer algo que hiciera sentir bien a alguien más, ¿no? Y después en la secundaria es cuando yo empiezo a ver que me gusta el tema de meterme a la semana deportiva, no sé si te acuerdas que antes, no sé si sigue existiendo este tema del, ¿cómo le llamaban? Concejal y subconcejal en los grupos, ¿no? En los grupos, sí. En tu grupo de tu salón, digamos, salón. ¿no? Entonces yo siempre metido en eso, y que vamos a hacer lo de las tablas gimnásticas, o sea, siempre como que me latió el tema de la organizada, sí, okay. Entonces, y siempre fui en la secundaria, en la prepa, estaba metido en el tema, ahí nos la rolábamos entre una amiga y yo de concejal y subconcejal, ¿no? Para estar en eso. Y siempre también en la intención de aportar, ¿no? O sea, de cómo participo en esto, y en ese momento pues no lo haces pensando más que en lo que te gusta, ¿no? Nada más, en cumplir tus deseos, ser feliz en ese momento. Y de alguna manera mi vida sí ha tenido de eso en todas las etapas de mi vida. El estar metido en cuestiones de montajes, de producción, porque luego en la prepa estaba metido que en la semana cultural y no sé qué tanto, y me metía a lo de los eventos, y luego en la universidad organizaba el congreso de mercadotecnia de la universidad, y siempre metido en eso y contratando conferencistas y todo este asunto. Y eso te lleva a... Y eso... ya oficialmente como trabajo, ¿dónde caes ya con toda esa experiencia que adquiriste de manera natural, ¿no? En la escuela, sí, obviamente, sin esperar nada a cambio ni nada más que hacer lo que te gusta. Sí, después, cuando estaba en la prepa,
tuve la oportunidad de hacerme amigo de una persona que su papá tiene estaciones, tiene un grupo radiofónico. Entonces me hice muy amigo de él y empiezo yo a entrar al medio, empiezo a participar ahí en el tema de radio, pero siempre... Aquí por Plaza del Sol, ¿no? Cerquita de Plaza del Sol, exactamente. Pero siempre detrás de, o sea, nunca pensé en yo ser quien hablaba o yo ser quien salía o no sé qué. Entonces eso se juntó con... creamos, porque yo fui de la prepa en la que estuve, la primera generación que tuvo la prepa con carrera técnica en comunicación. Ok. Entonces... yo también salí prepa con carrera técnica en comunicación social, se llamaba, ¿no? No, el mío era tal cual comunicación. Te enseñaban periodismo, algo de locución. Locución. Te dejaban ver películas como La Naranja Mecánica y analizarla y esas cosas, ¿no? Bueno. Y de hecho en el último semestre nos dejaron hacer un cortometraje. Un cortometraje, sí. Pero recuerdo que una de las primeras actividades que tuve era hacer era un concurso de audiovisuales, pero con las diapositivas, ¿te acuerdas? Los cuadritos estos que eran, que metías en carretes y tenías un proyector. Sí, claro. ¿Te acuerdas de esos? Sí. Entonces hicimos el audiovisual y era a 2 carretes, ¿no? Y coordinar la música y no sé qué tanto. Entonces, siempre metido en eso y creamos el noticiero de la prepa. Y ahí andábamos con la cámara de un lado para época, otro, ¿no? Y entonces lo proyectábamos la radio de 2 veces a la semana y se juntaban los de la prepa ahí en el receso y siempre metido en eso de alguna manera. Sí, inclusive se puso de moda tener como una radio, ¿no? Ahí mismo en la escuela y todo totalmente. Eso. O sea, como que era el auge, ¿no? Sí. Entonces, de la carrera, pues. Sí. Porque no tenía mucho ni merca ni comunicación social, o sea, eran nuevas, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Estoy bien, ¿no? Sí. Y eso, bueno, me iba marcando una pauta y siempre buscando eso, aunque de repente, pues por el lado adentro en casa era... Pero ¿y eso qué? ¿Eso a dónde te va a llevar? Es un medio muy difícil y no sé qué. Entonces yo luchaba entre lo que me decían acá en casa y lo que yo veía que me gustaba hacer y disfrutaba, hasta que un día, de hecho, pues yo quería tener mi propia cámara, ¿no? O sea, para grabar mis cosas y todo. Y hasta me fui con un tío a pedirle ayuda y no sé qué tanto rollo para tener mi cámara VHS. Unas cámaras así gigantescas. Sí. Pero fue un tema en casa, pero ¿para qué la quieres? Y no sé qué, y eso a dónde va a llevar. Entonces vivía un poco, lo disfrutaba, pero lo sufría un poquito este asunto, porque de ahí no vas a vivir, de eso no te va a ir bien. Tienes que pensar en algo que sí. Algo serio, ¿no? En algo serio que para mi papá era ser contador. Claro. Él quería que yo fuera contador. Ese era realmente el tema. Él quería que yo fuera contador. Entonces yo de alguna manera me negué. ¿Y sabes qué materia reprobaba? Matemáticas y contabilidad. Claro. Matemáticas y contabilidad. Claro. Y fue todo un tema ¿De qué mes es tu padre? Es de marzo. ¿Y tú? Abril. Ok. Él es del 21 de marzo. Son dobles. Y yo soy del 16 de abril. Okay. Entonces, siempre hubo como conflicto ahí ya cuando yo empecé a tener más uso de razón y que empecé a tomar mi decisión de qué es lo que quiero estudiar, de por dónde me quiero ir, sí fue un poquito de conflicto esa parte, ¿no? Órale, y bueno, hasta que llegas a qué empresa. Bueno, y empiezas a demostrar que se puede vivir de eso, ¿no? Fíjate que al principio no, y ahí es donde para mí fue fuerte porque, bueno, yo estaba en este grupo radiofónico, ahí metiéndome en lo que pudiera, ¿no? A veces hasta de operador la hacía de las cabinas y cosas de ese tipo, pero después es cuando se crea lo que hoy es Canal 10, aquí en Guadalajara. Yo creo que para esa época, ¿qué edad tenías ahí? No, pues 20, 21 años, entre los 19 y 21, más o menos. No, pues estabas joven. Estaba bien chavillo. Sí, yo creo que a los 19 yo me estaba viniendo a vivir de regreso aquí a Guadalajara. Ajá. Trabajar en el periódico Siglo XXI en esa época. ¿Tú te acuerdas del Siglo XXI?
Ok. Conocía, se me olvidó el nombre del director, pero me caía muy bien, Petersen. Petersen. Petersen, Sí, ¿no? que después hicieron Sí. el otro periódico Milenio. Y Ajá. ese, bueno, ya está en Milenio, ¿no? Pero hicieron Siglo y luego Público, ¿te acuerdas? Público, sí, Sí, correcto. yo trabajé ahí mucho tiempo y conocí a los moneros y mi jefe era Ramón Janón y yo veía a Petersen pasar nada más, Sí. ¿no? Y al dueño que era Dau, ¿no? Alfonso Dau, Sí, Dau sí, era sí, en sí, aquella sí. época, ¿no? Sí. Periódico que hizo historia aquí en Guadalajara, Sí, ¿no? Pero vaya bueno, que ahora sí. luego hablamos de eso, ¿no? Y bueno, total de que se da la oportunidad que en un tiempo cuando los dueños de Telecable de Zapopan quieren lanzar el canal, Los Bielma. que en su tiempo fue el canal 8 de Telecable, habían hecho un acuerdo con este grupo radiofónico, de que el grupo radiofónico llevara el canal. Entonces, a mí me involucraron en ese proyecto y dije, padrísimo, ¿no? Va a estar súper bien porque me encanta hacer esto, no sé qué. Y se viene la devaluación del 94 y el grupo radiofónico dice, no, yo ya no le entro. Entonces, Canal 8 o Telecable decide hacerlo por su cuenta y yo ya traía un proyecto de un programa juvenil, de revista. Y Para transmitirlo en el Canal 6. En el Que Canal todavía 8. existe, perdón, no, ya no existe, ahora Canal es el 8 6, ¿no? ahora es el 10. Es el 10, sí, cierto. Es el 10, Perdón, ahora sí, es tienes razón. el Quiero TV, ¿no? Sí. Y de ahí entonces me invita alguien que empieza con el programa de deportes, el primer programa de deportes de ese canal, que es Pedro Antonio Flores, que ahora está en Televisa, ya tiene muchos años, es narrador y conductor de deportes ahí, y me invita como asistente de producción y dije, vamos, perfecto, ¿no? Y empiezo con él, estuve un tiempo y después presento a la dirección del canal mi demo de programa juvenil. ¿Te lo pidieron o fue? No, yo dije, pues ya tengo mis demos, ya los había hecho porque según yo iba a tenerlo cuando el proyecto era distinto. Y lo presento, lo aceptan, y estuve 3 años al aire con ese programa, pero no ganaba dinero. Cumplía el asunto de de eso no vas a vivir, porque ni siquiera buscaba cómo podría generar yo con eso. Era, me gusta. Ya me habían dicho que no iba a vivir de eso. Sí, y sacamos co-creando lo que pensamos, ¿no? Finalmente. Sí. Quizás si hubieras dicho, no, si se puede, déjame ver, hubieras conseguido 2, 3 patrocinadores. Hubiera conseguido patrocinadores, cosas de ese tipo, pero dije, bueno, si me da como nomás para pagar la escuela, ya con eso la libro, ¿no? Y aparte me divierto, pues bueno, ya con eso la libro, ¿no? Entonces, pues ese fue la primera parte profesional, por así decir, donde yo, de alguna manera, ahora reconozco que cumplí la afirmación que me habían dicho, ¿no? O sea, de esto no vas a vivir, tienes que buscarte un trabajo en serio, un trabajo formal, y de ahí entonces empiezo ya a entrar a las empresas. Lo primero fue Helados Bing, ¿te acuerdas? Claro, Helados antes de Bing. Dolphy, ¿no? Que después cuando una transnacional compra Bing, Bing era una cadena de helados, ¿no? de helados, Que la verdad era de muy buena calidad, muy igual buenos, que Dolphy, muy ¿no? buenos, sí. Lo que pasa es que el grupo directivo de Bing crea Dolphy. Sí. Entonces llevan la fórmula y todo eso. Pero bueno, yo entré ahí, duré 3 meses, mis 3 meses de prueba y bye. No funcioné porque yo estaba acostumbrado a otra cosa, yo quería otra cosa. Entonces fue también como una forma de decir, pues no, o sea, en esto no le voy a entrar, ¿no? De ahí paso a ¿cómo se llama? A cervecería, a una cervecería, ¿puedo decir? Sí, claro, cervecería Cuauhtémoc, a un proyecto que traían entre cervecería y Oxxo. Duré 1 año y también, bye, ¿no? Me despidieron de ambas. O sea, era algo en mí estaba como cumpliendo no te va... Aquí no es. Con lo que estás haciendo no vas a llegar a ningún lado, ¿no? En todo este inter, yo sí te digo, tuve mucho conflicto con mi papá, porque estudié algo que él no quería que yo estudiara. Y por eso eso no te va a dar, lo que funciona es la contabilidad y deberías de haber hecho esto. Y fueron los años de universidad y un poquito los posteriores fueron años complicados con él en ese sentido. Y sí me marcaron mucho porque ahí era como el insistir,
por ahí no va, por ahí no es, ¿por qué no le diste por otro lado? Y me fue mal en mis primeros 2 trabajos, o sea, en mis primeras 2 empresas, ¿no? De este tipo que estuve. Y empecé, ¿sabes qué, Fer? Y es algo que a veces creo que todavía me falta trabajar un poquito más, el tema de proyectar a papá en jefes, proyectar a papá en cualquier figura de autoridad para mí. Y entonces yo aquí, cualquier cosa yo la empezaba a interpretar como descalificación, porque ese era el método de papá, ¿no? Que digo, amo a mi papá con todo mi corazón, pero reconozco también esa parte que sí me hizo daño, ¿no? La descalificación constante, esto no te va a llevar a ningún lado, si no haces esto, casi si no eres de tal manera, pues no estás cumpliendo con el camino que deberías de seguir, ¿no? Después de esto, pues ya me fui con lo que me liquidaron ahí de la empresa y todo, me fui de mochila a Europa, a vivir más libre, que ahí fue mi primera experiencia donde dije, caray, o sea, esto se siente diferente, ¿no? O sea, porque ahí, y más en aquel tiempo que no teníamos celulares, no había Google Maps, no había nada de eso, me fui solo. Me fui solo 2 meses y medio prácticamente y no sabía ni qué día era ni nada, andaba yo, no tenía que estarme reportando con nadie porque aparte de las llamadas pues era un rollo y ahí fue como que, caray, o sea, se puede vivir de otra manera, sin embargo siempre con algo de culpa de no debería estar aquí, debería estar buscando un trabajo que sí complazca la expectativa que se tiene de mí, claro, etcétera, ¿no? Y de ahí regreso y entro a una empresa que quise muchísimo, que es Gatorade, y ahí encuentro un lugar, aunque yo no estaba en el área que directamente organizaba las convenciones, yo pedí la oportunidad que me dejaran a mí meterme o involucrarme en organizar o en coordinar algo de las convenciones de Gatorade. Me dijeron que sí, siempre y cuando mis resultados en mi área no se vieran disminuidos. Como dije, esto me encanta, no voy a permitir que lo acá disminuya para que no me saquen, ¿no? Y ahí es donde empiezo a encontrar esta parte de lo que me gusta, sí me puede ayudar a crecer, sí me puede ayudar a sentirme desarrollado, realizado, y generar, etcétera, ¿no? Tan es así que llega un punto en el que dije, soy bueno, me salen bien las convenciones, me han felicitado, estoy listo para emprender y renuncio. Y hasta mi jefe, pero ¿cómo? O sea, vas bien en tus resultados, estás haciendo lo que pues sí, pero yo ya puedo hacer esto y bien además, ¿no? Y yo dije, pues hasta Gatorade me va a contratar para hacerle las convenciones. Sí, como externo, ¿no? Ya le voy a facturar, ¿no? Ándale, porque yo lo que hacía Gatorade es contratar una agencia productora de eventos y era con quien yo me coordinaba. Entonces dije, pues yo quiero ser esa agencia. Si ya me conocen, si ya y si ya saben que lo sé hacer y todo, pues seguramente me contratarán. Claro. Pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Que me salgo. Y pues Gatorade dice, no, o sea, pues si quieres ayudarnos con esto, pero en realidad necesitamos una empresa bien formada. O sea, yo no sabía que necesitabas capital, que necesitabas aguantar los pagos, que necesitabas un montón de cosas. Y ahí no dimensionaste eso. No, y empecé a cascabelear, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues entonces empiezo a buscar clientes pues con eventos pequeños, que si la posada, que si esto, que si... Y ya ahí más o menos le empecé a mover, ¿y qué crees? ¿Qué vos crees que se volvió a presentar? Te dije... La de tu papá. Ajá, te dije... Que no podías vivir de acá, eso. Pero claro, necio, y te saliste de donde estabas, y yo no me daba cuenta que venía aceptando todo eso como verdades, ¿no? Sí, es con una lealtad. Sí, y entonces, para no hacer el cuento muy largo, pues acabé tronando, endeudado, ya no sabía, no era lo duro, sino lo tupido. Sí, como acabas dicen. dándole la razón al padre. Sí,
Sí, sí, que ahora lo puedo ver, pero en su momento, pues yo No dije, lo veías. soy malo efectivamente, no es mi camino, Esto no deja. esto no deja, etcétera. Y sí, sí se produjo pues una herida, ¿no? Se produjo una herida en mí decir, papá tenía razón, ¿no? No soy bueno para esto y entonces tengo que nuevamente volver a buscar. Finalmente entro por ciertas circunstancias, tengo la oportunidad de entrar a General Motors, empresa en la cual aprendí mucho, crecí y me fui a Brasil con ellos. De hecho, tuve la oportunidad de vivir en Brasil con ellos con un proyecto y, y la afirmación de papá, ya ves, el tema es acá, ¿no? O sea, te tienes que desarrollar ¿De por qué área este te lado, fuiste? ¿no? ¿En General Motors? ¿Qué área era? Era un área ¿Administrativa? de... No, fíjate que por eso te digo, por el otro lado siempre relacionado al contacto con la gente. Era una división que era de todo lo que es productos de valor agregado. Hago un paréntesis rápido, ¿no? O sea, el negocio de los carros no son los carros. El negocio de los carros es el seguro, Claro. es el financiamiento, es el accesorio, es el servicio posterior o sea, los que tienes que ir a hacer a la agencia, la garantía extendida, etcétera, ¿no? Entonces, para todo aquel, lamento decepcionar a aquel que llega a una agencia con el dinero en efectivo o con el dinero completo para el carro, eres el peor cliente para una concesionaria de autos, ¿no? Ellos no quieren eso. Entonces, bueno, estaba en el área de productos de valor agregado. Entonces siempre era entrenar a las fuerzas de ventas, mostrarles cómo funcionaba el tema de los financiamientos, las garantías, todo este asunto para generar que una venta de un carro, que en aquel tiempo todavía era el reinado del Chevy, Sí, que claro. en lugar de que el Chevy te dejara 1,000 Bueno, pesos, ¿no pues te tuviste dejara broncas con el 7,000. idioma y ese rollo? Pues tuve que aprenderlo como cuando a mí me dan esa oportunidad y entrego mi puesto y estuve mes y medio diario yendo a clases de portugués. Ok. Pero me voy para allá y había una parte de mí que era, no me merezco esto porque llego con un puesto bien. Pues era una gerencia nacional de una división. Y empiezo con el tema del sabotaje, ¿no? Porque incluso añadido a esto, yo estuve muchos años en una institución sin fines de lucro dedicada a la formación humana a través de la filosofía, en la cual aprendí mucho, en la cual entendí muchas cosas, se me abrió el mundo en ciertos aspectos, pero también había una forma de, el desarrollo humano no se cobra. La formación no se cobra, ¿no? Y entonces ahí viene un refuerzo a lo que te gusta, lo que te vibra, no es... No te va a dejar, no necesariamente te va a dejar. Sí, entonces para ser buena persona tienes que hacer las cosas meramente por gusto. Entonces, y ahí se viene abriendo esa herida y situaciones que viví ahí también que me reafirmaban el que si tú quieres hacer lo que realmente quieres, entonces estás faltando a... Y ahí se genera otra lealtad, ¿no? En este caso, a esta institución. Que si bien tenía una finalidad muy buena, pero creo que ciertas metodologías resultaron siendo para mí, lo digo en primera persona, pero para algunas personas que estuvimos ahí también como limitantes, ¿no? Limitantes de esto lo tienes que hacer, pero nunca puedes realmente dedicarte a esto como vivir de esto, ¿no? Sí, como oficio, ¿no? Real, que te pueda dejar vivir con calidad de vida, ¿no? Exactamente. Entonces, a la par estaba en esta institución porque pues era todo un tema de donar tu tiempo, de estar ahí, sí de aprender, pero también de enseñar, etcétera. Entonces se venía construyendo esta idea y aparte cuando me voy a Brasil, ellos interpretan como que pues yo abandoné lo que estaba haciendo y lo que le daba sentido a mi vida y fui señalado hasta un poco, hasta buscaban cómo hacer para ver que me regresara, etcétera. Entonces, digamos que mi experiencia profesional fue muy buena allá, pero la experiencia al final era de, sí, pero estás siendo desleal a algo, ¿no? Algo. Y bueno, después me invitan a trabajar de regreso acá a Guadalajara, a la dirección de mercadotecnia de una empresa de productos, suplementos nutricionales, y ahí me encuentro con el tema de organizar eventos,
eventos grandes de miles de personas, con mucha mamalones, como producción, dicen. mamalones, exactamente. Y siempre lo que yo había hecho antes de convenciones, de esto, porque en General Motors también me involucraba en tema de organizar la convención y todo el rollo, siempre era detrás de, o sea, nunca estar al frente. Y lo que esta empresa me empuja un poquito es estar al frente, a pararme en un público de miles, ¿no? O sea, y empiezo a decir, caray, esto me gusta, ¿no? O sea, caray, esto me resuena, pero acuérdate que de esto no se vive. No, Entonces, se vive otra vez. Pero quédate Qué aquí. Qué fuerte, ¿no? Los Sí. condicionantes del padre, ¿no? Sí. Y de la madre también, ¿no? Pero Sí. el padre tiene más que ver con lo laboral, claro. Sí. Con la guía, con el empuje, ¿no? Sí, entonces estas ideas de sí, pero si yo lo hago por mi cuenta, no. Entonces tienes que quedarte ahí, tienes que quedarte en una estructura. Y al paso de ya varios años... Pues es una forma de cancelación, Iván. Okay. Intelectual. Ajá, sí. O sea, inconsciente, ¿eh? Sí. De que... Tiene que ser por aquí. La carrera que yo elegí es la mejor y pues yo quiero lo mejor para ti. O sea, pues sí fue la mejor para cada quien, ¿no? Uh-huh. Y eso se veía, era muy común antes, ¿no? Tienes que ser lo mismo que yo, ¿no? Yo fui médico y tú también y pues no necesariamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ahí hay que ver en la proyección, en este caso mi padre, porque él me decía, o sea, apuéstale por ese camino, pero era un camino que él no estaba siguiendo. Él tiene un negocio propio desde hace más de 30 años. O sea que él tampoco era contador. él es ingeniero. Eso es lo que me estás diciendo. Él es ingeniero. Él se salió de las empresas. O sea, más bien ver el deseo frustrado de él, haber sido contador, que lo estaba proyectando en ti. Y el haber tenido una carrera en una empresa. Porque él cuando viene a Guadalajara ya no logra acomodarse en las empresas. Entonces empieza a vender. Él tiene un negocio que tiene que ver con ferretería, tornillería y todo este asunto, ¿no? Y empieza él a buscar clientes por su cuenta. Sí, no. Bueno, fuera, pero no. No estaríamos aquí, ¿verdad? No hubiéramos comprado televisor. Exactamente. Pero esto es lo que a mí de repente me empezaba a hacer ruido, porque él decía, le tienes que dar por ahí, pero yo estoy haciendo otra cosa. Y para mí era muy fuerte porque, o sea, no entiendo el mensaje, ¿no? O sea, no entiendo el mensaje y no sé si quizá el deseo frustrado, ¿no? No quizá. Ahora lo entiendo, ¿no? Sí. Ahora entiendo que era el deseo que él hubiera querido vivir y ahora entiendo que... ¿Se llaman igual, Iván? Pero bueno, son nombre, dobles. Sí, son dobles. Sí. Si él quería proyectar eso, o sea, que tú cubrías esa necesidad que él sintió que no pudo cubrir, ¿no? Sí, y además yo tengo una hermana mayor, pero soy el primer varón. Entonces, creo que también son dobles por número de hijo. No, bueno, pues ya todo lo que está saliendo. Pero sí venía esta parte como de... ¿Y cómo llevas la contra del padre? O sea, eso está en nuestro inconsciente, está prohibido. Uh-huh. Yo no puedo hacer más de mi padre, yo no puedo llevarla contra mi padre, y es una lucha constante, por eso llamamos lealtades ocultas, ¿no? Secretas. Pero bueno, al final creo que rompiste con eso, ¿no? Sí, porque siempre era desde un enojo, o sea, yo me sentía enojado, pero no sentía el derecho de enojarme, ¿me explico? Ajá. O sea, lo viví enojado, no me gusta, pero no tengo derecho de enojarme con papá, porque al final... Por usted le debe la vida, es el sí, son condicionantes muy fuertes. Sí. Parece que no, hay gente que se le va a dar fácil, pero hay gente que es mi padre y él dijo que no y no es no. Sí. Pues son programas, al final de cuentas, ¿no? Sustentados por creencias. En fin. Y de ahí... ¿Y cómo le das vuelta a todo esto, pues llega un punto de inflexión en la última empresa en la que estuve, que es... ¿de qué giro, pues? De los suplementos nutricionales y era enfocado en redes de mercadeo, ¿no? Entonces, o sea, a través de distribuidores y todo este asunto del multinivel, etcétera. Yo te digo, desde la parte corporativa, nunca estuve del lado del distribuidor, ¿no? Entonces coordinaba pues todo lo que era nuevos productos, formulaciones de nuevos productos, eventos, servicio a los distribuidores, diseño, imagen, producción, ¿no? Y llega un punto de inflexión ahí porque yo empiezo a ver que el contacto con la gente, el pararme ante el público, todo eso me empezaba a mover mucho.
y empiezo a diferir con el que en ese tiempo era el director general de la empresa, en algunos puntos de vista, y empiezo a ver esta dinámica que tenía con papá de difiero, pero me aguanto. Y me empiezo a sentir como muy... Mi interpretación, Fer, era, podía hacer 9 cosas bien y una mal, y porque me señalaran la mal, yo pensé que las 10 estaban mal. ¿Sí? Sí, claro. O sea, te pegaba tanto que las otras ya no tenían relevancia, ¿no? Y lo sufría de verdad, o sea, lo sufría y decía... ¿Y en qué parte no te sentías libre en tu infancia? En la parte de tengo que cumplir lo que papá y mamá quieren. ¿Tú crees que por eso ahora pues creas todo este concepto de libertad, de decidir? O sea, al final libertad te lleva a decidir lo que tú quieres, a ir por el camino que tú quieres y no sentirte obligado a ir un camino de alguien más, ¿no? Es interesante esto que dices porque al final cuando... ¿No lo habías visto así, Iván? Sí, en una medida, porque llega esto de Vive Más Libre, llega a mí en un momento en el que yo me sentía sumamente atado. Sí, sumamente encarcelado, ¿no? Queriendo seguir, queriendo cumplir las expectativas siempre, y algo que me he dado cuenta, Fer, también es queriendo ser el bueno siempre. O sea, interpretar como tienes que ser bueno para que la gente te quiera o para que y si eres bueno, amigo, yo te lo digo de corazón, digo, no es por mala onda ni nada, digo, no es por echarte porras, ¿no? Pero se ve la gente que es buena, y yo tengo poco tiempo conocerte, pero se ve que eres una persona noble, pues, ¿no? Gracias. Y honesta, ¿no? Y digo, yo no soy amigo de cualquier persona. Me fijo mucho en eso y cuenta con mi amistad también, y tiene poco tiempo, y bueno, espero que dure mucho, y de verdad, te considero una buena persona. Y yo también tengo como que ese programa, ¿no? De que tengo que ser buena persona, aunque ya en la práctica no logre ser al 100, ¿no? Porque pues, tenemos nuestros defectos. Y claro que... Pero es como nuestro encuadre, ¿no? Sí, pero al final acabas queriendo hacer el bien, ¿no? La verdad, yo creo eso. O sea, no soy perfecto, ni soy un ángel, ni una persona ascendida, pero por dentro sí dices, ayuda, güey. Oye, trata de ser bueno con esta persona, no seas así. O sea, tenemos como esa vocecita interna que siempre nos está diciendo, sé bueno, ¿no? Sí. O haz las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Pero donde entra el conflicto, para mí, es ser bueno. Desde mi interpretación, me estuvo llevando a ser muy permisivo. Sí, a lo mejor sumiso, ¿no? Y a vivir la vida de otra persona. Y permitir abusos, que a lo mejor no son abusos físicos, pero son abusos emocionales. Son abusos de, al cabo aguanta, al cabo no dice nada, al cabo siempre está ahí. Y esa parte empieza a doler. Oye, Iván, se me viene a mí una pregunta, una duda. No sé por qué se me viene cuando me llega, normalmente acabo haciéndola porque no me quiero quedar con la duda. ¿Tienes algún, no me digas quién ni a qué nivel de generación, ni si es de mamá, de papá, pero ¿habrá un familiar tuyo que haya estado preso? Que tengas por ahí, que te hayan platicado, ay, por ahí escuché que alguien sí estuvo preso. Pues no preso porque hasta lo que yo conozco y sé conscientemente, pero sí lo que se vivía mucho era las amenazas, ¿no? O sea, en el pueblo, porque ahí era donde la ley que regía es del que traía la pistola y el más machete, poderoso, ¿no? Y había mucho ese control, ¿no? De minimizar al otro, y vengo de una familia que fue la familia minimizada. Que eran no eran los que traían la pistola y el machete. Y desde esa amenaza. ¿Y quizá se salen de ahí del pueblo? Mi papá es el primero que decide salirse de ahí. ¿Pero por razones de ese tipo? Sí. O sea, como al final sale a su libertad. Sí, vámonos, porque aquí finalmente estamos corriendo riesgo, ¿no? Aquí finalmente estamos corriendo riesgo. Y yo, las situaciones que veo... Que son veo simbólicas, ¿eh? Ajá. O sea, tu papá es el hombre de la pistola y el machete, Iván. Sí.
O sea, en su momento. Sí. En su momento contigo. Sí, sí, que sí. no te obligara a que estudies esto Ajá. y esto y no hagas el otro, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pistola del machete? Pues no te va a ir bien, no te va a ir bien. Pues ese es, O esto sí porque soy tu papá, porque yo claro, digo, claro. porque así Y debe de la ser. repetición hasta Sí. lo decimos en el lenguaje, ¿no? Sí. Como machetito, ¿no? A duro y dale, ¿no? Entonces, Sí. bueno, al final tienes que verlo así, finalmente, ¿no? Ujú. Y cómo buscas tú tu libertad, ¿no? ¿Y qué has logrado al final? ¿Se puede vivir de esto o no? Sí, bueno, ya después te das cuenta, pero ha sido, es un reto constante hacia con uno mismo, ¿no? Porque te llega de repente otra vez la idea, ¿no? Queda como la Otra vez, ¿no? reminiscencia. Claro, claro. Pero al final ya tengo 8 años que vivo de esto, que te das cuenta, bueno, pues sí tiene un valor, o sea, sí puedo hacerlo. Ya tengo 2 libros. El primero es una novela, el segundo es Vive Más Libre, que finalmente también es publicado por una editorial muy grande, a la cual le agradezco muchísimo, en donde están grandísimos autores, y que digo, ah, caray, sí se puede. Ah, caray, ya pude lograr esto, el poder acercarme ¿Cuál con es tu más grande logro ahora? el poder crear una comunidad que cree en mí. Ok. ¿Sí? Ujú. Porque siempre era, puedo ayudarle a otro a que haga lo que le gusta hacer, pero nadie va a creer en mí. Ok. Y para mí el más grande logro es que estoy ya creando una comunidad que cree en mí, que ya tiene conmigo 2 años y medio y que han sido leales, que han sido fieles y de repente hasta la reminiscencia que te dice, oye, de verdad, pero ¿por qué creerán en ti? O sea, pues Claro. que te ven, ¿no? Pero al final ves y recibes esos comentarios y recibes ese agradecimiento y tú sabes que es muy, muy bonito cuando no estoy hablando del ego, Fer, y tú sabes mucho de esto porque eres una persona muy humilde, pero se siente muy bonito cuando dices, estoy pudiendo impactar positivamente la vida de alguien. Sí. Estoy pudiendo ayudar a que alguien se sienta mejor. Claro. Y ahí es donde yo creo que mi más grande logro es haberme sostenido ya durante todos estos años con todos estos monstruos internos, con todas estas ideas, con todos, tú sabes que estas cosas no se construyen en un ratito, y el poder mantener y el ahora tener una comunidad de personas que confían en mí, que creen en mí, eso para mí ha sido una forma de ir sanando, ¿no? Una forma de ir, como tu propio podcast bueno, al lo final dice, acabas ¿no? demostrándole a papá, pues no tiene razón, ¿no? Sí, cuando se publica el libro por esta editorial, fue como, me entero, fíjate esto, qué interesante, porque mi papá es, hasta solamente hace poco tiempo, te puedo decir, post pandemia, 1 año, año y medio, que puedo empezar a escuchar de él reconocimiento. Pero yo sabía por mi mamá que aunque a mí me descalificaba, por así ya decirlo, te reconocía. por allá, con Atrás. sus amigos, por no sé dónde, Te es que presumía. mi hijo ahora tiene un libro y ahora está haciendo esto. Porque aparte... Pero qué importante es que los padres reconozcamos a nuestros hijos, Iván. No sabes cómo puede hacer la diferencia. Sí. Tú puedes hacer creer a un hijo que no es listo, Sí. que es tonto y comprársela y llevar esa bandera cargando. Sí. Es más, yo estoy seguro que hay personas que resuenan con esto y que les cuesta mucho más trabajo que aquel que su papá le decía, tú puedes, hijo, muy bien, hijo, perfecto, hijo, ¿sí sabes? O sea, yo le dejé a mi hijo llevar su carro a la escuela, o sea, llevar un carro a la escuela manejando él, y llegando a la escuela, pues iba todo nervioso, ¿no? Pero en cuanto nos bajamos para allá manejar yo, le digo, lo hiciste muy bien, hijo, te felicito. Ya, no, o sea, le ves la cara, o sea, y eso le va a dar seguridad para cuando vuelva a manejar. Pero si tú le estás metiendo miedo, pues va a agarrar el volante temblando. Que eso es lo que, esa ha sido mi herida, Fer. Claro. Esa ha sido mi herida, el ir todo con la inseguridad de no soy suficiente, o sea, con esto no la voy a hacer, o sea, así no vas a llegar a ningún lado. Es una lucha, Iván. Es una lucha. Y mira, probablemente quien tuvo papás que vivieron otra historia distinta no lo van a entender porque se les facilita. Pero yo conozco varias personas en consulta que tienen esa parte donde el papá de alguna manera los anulaba intelectualmente y que no les daba su valor. Es inconsciente. Yo no digo que tu papi sea malo, ni al contrario, ni respetos para él. Pero bueno, vienen
de lo mismo, ¿no? Transgeneracional, Claro, ajá. del abuelo, que también hizo lo mismo. A lo mejor le dijo el abuelo, te vas a ir del pueblo y no vas a hacer nada. Y eso vino repitiéndolo contigo. Pero No, yo, aquí la cuestión, Iván, es que rompas con eso. Pero fíjate una cosa, Iván. También lo que yo siento que es muy importante y podemos trasladarlo a tu plática, a ese aprendizaje, es que al final vamos a proyectar lo que creemos, Iván. sí. ¿Sí? Fíjate bien, cuando tú creías que era muy difícil, que no se podía, eso manifestaste. Ujú. Cuando por alguna razón, circunstancia, empezó a ver que sí se podía, empezaste un poco a creer que medio sí se podía y Sí, empezaste a manifestar ingreso medio. Y sí. después dijiste, no, es que esto sí se puede ser Ujú, un modo de vida ujú. y empiezas ya a lograr más estabilidad. Sí, Pero todo ha sido como has ido modificando lo que tú crees sobre lo que haces. sí, Entonces, en la medida en la que tú, al final del cuento, estés convencido que no solo puedes vivir de esto, pudieras hacerte millonario con esto, si es que así lo eliges, ujú. ¿no? Y si es que lo buscas, digo, yo que conozco a Iván, sé que no es una persona que se guía por el dinero. eh, Digo, todos trabajamos obviamente para vivir bien y todo, pero no es tu principal objetivo. Coincidimos en eso los Ujú. dos. Si da, mientras tengamos estabilidad, Claro, está bien. claro. Pero si se da a ser multimillonarios, pues tampoco vas a decir no quiero, ¿no? Ujú. Pero no es lo que te rige. Pues hay cosas más importantes como la felicidad, convivir con tu hijo, con tu familia, con tus amigos, etcétera. Pero bueno, lo que trato de decirte, y para cerrar, como en la medida que tú puedas cambiar esta creencia de decir, no solo puedo, o sea, ya vi, creí que sí podía vivir y ya vivo. Sí, Y puedo vivir muy bien, porque Ujú. no vives mal, vives muy bien. Pero inclusive podrías empezar a pensar ahora que pudiera ser un gran millonario viviendo de esto, y yo te aseguro que en la medida que estés convencido de ello, lo vas a ir manifestando, ¿no? sí. Porque se manifiesta en dudas, Fer. O sea, vas avanzando, pero vas dudando, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu resultado medio? Ajá. O sea, vas a obtener, pero más o menos. Sí. ¿Sí? En la medida que tú estés convencido y que ya no dudes, porque además no es solo eso, mira, perdóname, Iván, y me incluyo, somos bien tontos. Somos bien tontos porque estamos viendo que si estamos. No, yo la verdad. Yo estoy un poco al contrario, ¿eh? Yo cuando empecé esto, yo dije, no, inclusive nunca dimensioné, y no me refiero a esto, a otros negocios que he tenido, el primero que puse, que fue una agencia de publicidad, yo no dimensioné el camino, ¿eh? O sea, yo dije, no, fácil, pego y le voy a dar. Ya después me di cuenta que no era tan fácil, pero nunca dudé, Ujú. nunca dudé. Lo he dicho, yo en la revista Merca 2.0 tengo guardadas ahí algunas, pues entraban las calificaciones. Yo estaba en la 49 nacional y en la quinta, creo, aquí local del estado, cuarta, creo, Wow. después de las tres más grandes, ¿no? Sí. O sea, ya medio pintaba, pero yo no dudaba de eso, ¿no? Ujú. Pero también descubrí cosas ahí que no me gustaron, lo platicábamos ahora, ¿no? El guardar la imagen, Sí. el no poder ser tú, sino, es que ante el cliente. Había una película en nuestra época, Sexo, Pudor y Lágrimas, Sí, ¿te claro. acuerdas? Sí, sí, sí. Que hacía un papel Jorge Salinas Sí. y que hablaba también parte de eso, ¿no? Cómo tenían que fingir chiflar y tragar pinole, decían, Sí. ¿no? No sé si fue en esa película, pero hablaban de eso, sí es cierto. O sea, el cliente manda, ahí está, ahorita lo estamos viendo con La Casa de los Famosos, que es un tema muy polémico que yo no he querido hablar de eso, ni Claro. además es un contenido que yo no consumo. Que no consumimos. Ajá. Pero estamos viendo cómo las marcas al final se salieron Claro. y están obligando a la televisora, que estaba tratando de mudar un esquema tradicional de televisión a un esquema de medios alternativos, o más bien medios de internet, que están muy fuertes, y que si las televisoras, ya me salí el tema, pero si las televisoras no entienden que va a tener que haber una fusión, y yo no digo que esté bien lo que pasó, esté mal, no me quiero meter en eso, pero cómo las marcas obligaron a que se tomara una decisión, porque no está bien visto, Sí. por lo que sea el tema cultural. Y así funciona, ¿no? También el que se dedica a esto de los medios acaba fingiendo, mostrando una imagen que muchas veces no es, que muchas veces no es. Muchas veces. La mayoría, veces, sí. Inclusive yo lo veo
también lo platicábamos, cuántas personas no están allá afuera hablando de riqueza, vendiendo cursos y enseñando que viajan en avión privado y que la realidad no son ricos, Iván, ¿sí me explico? Y esa es la parte que la neta a mí me gusta de lo que hago, ¿no? ¿Sabes cuál es mi fe, Fer? Perdón que te interrumpa, mi fe, que sí hay un grupo de personas que sí quieren despertar y que sí quieren, o sea, se están dando cuenta que no es eso por donde va la felicidad, ¿no? Y lo conversábamos hace rato, ¿no? Y ahí lo quiero unir al tema de creer, ¿no? O sea, ¿dónde estoy encontrando yo el creer? Ajá. ¿Y dónde está mi sanación? Y hasta me quiebro un poquito, ¿no? Sí. Porque digo, si hay una esperanza. Y yo no digo, respeto el trabajo de cada quien, pero no confluyo en este tema de tú ven aquí y con esto te tomas esto y vas a tener el resultado. Pero estamos hablando de la libertad, Iván, ese es tu tema. Sí, entonces justamente es sentir esta libertad de decir, haciendo aquello en lo que yo creo. Esta libertad de decir. De decir. Y de decir, también hay personas que están buscando otra cosa. Claro. Y ahí es donde yo estoy encontrando mi fe y mi libertad de decir, ya tengo que dejar de... Porque pues, en todos los gremios se empieza a formar grupos, se empieza a formar, tengo que quedar bien tengo que parecerme a, y todo este asunto, ¿no? Acabas convirtiéndote en lo que a la final a lo mejor no querías ser. Porque tú viste que aparentemente le funcionó, pero a lo mejor funcionó para él, pero él no eres tú, o él no soy yo. ¿Por qué tiene que funcionar para mí? Y a lo mejor te vas porque, es que esta fórmula, mira, esta... Pero ¿realmente es lo que quieres? ¿Dónde está la libertad entonces? O sea, si lo que quieres es seguir fórmulas, entonces más bien, pues nomás que te den el manual, un personaje, ¿no? Sí. Para agradar, para tener seguidores o para... Y en autodescubrimiento que he estado en últimas fechas es la autenticidad. La autenticidad es la libertad. Te la voy a cambiar. La libertad de poder ser tú mismo. Sí. Y creo que ahí coincidimos, porque yo la verdad me he alejado un poco de la publicidad y todo, aunque aquí me llevan mi marca y todo, pero tengo un encargado, lo que sea. Pero ya no me meto en ese rollo ni tampoco ando buscando clientes, la verdad. Pero a mí me encanta lo que hago porque me permite ser yo mismo y eso para mí lo es todo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, y que puedas decidir, bueno, pues voy a apostarle por esto, pero con esa parte de ser tú mismo que yo le llamo autenticidad, ¿no? O sea, empieza a hablar como tú hablas, ¿no? Empieza a ser como tú quieres, empieza a proyectar aquello en lo que realmente crees, no en lo que piensas que va a funcionar, porque ahí es donde empiezas a ponerle máscaras, ¿no? Entonces, la libertad al final está en... Es un tema un poquito más largo, ¿no? Pero en poder decidir lo que quieras cuando quieras y en donde quieras, con la salvedad, y lo digo muy claro en mi libro, de mientras no estés jodiendo a los demás, ¿no? Sí, que no hagas daño, ¿no? Ajá, ni manipules, ni jodas a los demás. Es la premisa. Yo digo, para mí es mi Biblia. Sé feliz, nomás no lastimes. Di las cosas como son, no lastimes. Y no Trata manipules. de no lastimar, porque a veces sin querer. No, lastimamos sí o sí. Sí o sí. El tema es de dónde viene eso, ¿no? O sea, o con qué intención, ¿no? Sí, porque si traigo la manipulación, si traigo esto, ya encontré la forma, pero es manipuladora y esto, ahí es donde ni yo. Mi alma dice, espérate, no. Y encontré, Fer, que me empecé a enojar con eso. Porque dices, ¿por qué alguien? Y ya entiendo que no es un tema de likes y de seguidores, pero al final sí influyen. ¿Por qué alguien que se avienta a decir no sé cuántas, o contenidos que no aportan nada, que incluso te hunden, por qué tienen ese alcance? Y digo, en el caso tuyo, mío y de algunas personas que tratamos de aportar algo distinto, que no estoy diciendo que mi contenido sea el perfecto y el mejor ni nada, pero dices, bueno, gracias a Dios tengo una comunidad de buen tamaño, pero dices, ¿qué tengo que hacer? Entras en una lucha de, me tengo que volver demasiado comercial para entonces, no, ya decidí que no.
Aunque pasé por ahí, por esa duda. Sí, claro, sí, llega la duda. Hoy sí hago esto, pero no soy yo. Ajá, pero no soy Pero yo. voy a acabar siendo otra persona. Sí. Pero no resueno con eso. Exactamente. Entonces, hay un grupo de personas que sí están queriendo buscar algo más. En tu caso, que quieren hacerse por eso digo, al final es un despertar de la conciencia. Fíjate, el ser auténtico tiene su valor, Sí. Iván, y te va a dar algo muy especial. Te va a dar lo que hablábamos hace rato, te va a dar éxito a largo plazo. Éxito no me refiero a ser grande, ganar mucho dinero, sino te va a dar estabilidad, tu realización. Que vas a estar contento, que vas a ir logrando tus objetivos y va a ser duradero. Cuando tú te conviertes en una persona, pues no va a durar mucho el éxito, o sea, porque al final acaba cayéndose, Sí. ¿no? O no puedes mantener Cuando eso creas un mucho personaje, tiempo. ¿no? Una máscara. Sí. Y más si manipulas, al final no puedes mantener manipulado todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque el manipulado va a despertar y cuando despierte se va a acabar. Sí. Mira, es por eso que nosotros en el Instituto de Bio nunca jamás le hablamos a un alumno para insistirle a que se escriba. Jamás. Y si se va, lo único que hacemos, oye, ¿por qué te fuiste? Traigo problemas económicos. Ok, ¿te podemos ayudar? Claro. Mira, te podemos dar plazo, dinos de qué manera, ¿quieres que te ayudemos con alguna beca? Dinos y tratamos de apoyar. Sí. Pero si nos dicen no, va. Sí. Y porque eso te hace tener seguidores más leales. Sí. Más leales me refiero a que saben lo que quieren, están contigo porque les gusta y no te van a cambiar tan fácilmente. Sí. En cambio, cuando pagas y sales acá, venga, yo nunca he hecho eso, ¿eh? Sí. Sí, inscríbase en mi diplomado y sane de todas sus enfermedades. Ven a este curso y en 3 días tu vida cambiará. Yo siempre he dicho con la gente que tengo y en mis redes y todo, digo, no es cierto, o sea, no es cierto, porque si eso fuera, estaríamos todos en otro nivel, con un curso de 3 días. Te ayudan, pueden ser un arrancador, un empujón, ¿no? O sea, claro, pero tú sabes que el desarrollo personal, el despertar o el crecimiento de la conciencia que tú haces a través de lo que haces es, hazte consciente, ¿no? Claro. Sana desde ahí. Es un proceso constante, porque incluso pues yo en mi caso vivo más libre, ya vivo más libre de estas cosas, pero luego vienen otras cosas en mi vida que, caray, me estoy dando cuenta que necesito dar más pasos. Al final la vida es un constante caminar y un constante crecimiento. Claro. Y ahora que a últimas fechas me he atrevido yo tengo un club que se llama Vivir Más Libre, en el que me reúno con las personas mensualmente a través en línea. He empezado a decir, este conocimiento lo quiero compartir, que me lo he venido guardando por mucho tiempo por irme a lo que creo a lo que le funcionó a fulanito o a lo que tal. No, porque no estaba haciendo yo. Y ahora esto es lo que quiero comunicar. He visto una reacción en las personas distinta. Más felices porque eso que viene de tu corazonada, de tu aprendizaje, es exactamente lo que ellos vieron inconscientemente en ti que les gustó. En un momento, exactamente. En algún momento. Sí. Entonces, este perfil de persona me gusta para que me enseñe esto. Y si tú estás cambiando tus mensajes por agarrar otros, ellos están viendo otra persona que pasó, no es el que... Y hubo un punto, Fer, digo, aquí en confesión, en donde sí hubo una persona que me lo llegó a decir, es que me sigue gustando lo que haces, pero ¿dónde está Iván con el que empecé? O sea, es como... Claro. ¿sabes? Y ahí es donde dije, sí es cierto, o sea, necesito retomar eso que me hizo iniciar. Claro. Y ahí es donde viene este sanar, por así decirlo. No, y es que dices, voy a subir este video tratando de agradar. Mira, bueno, ya no salimos del tema, ¿no? De tu historia, pero estamos hablando de eso de la libertad, ¿no? Claro, la libertad al final te lleva a la felicidad, lo platicábamos, ¿no? Y la felicidad te va a llevar a la salud, a la sanación, al vivir más feliz, más sano. Pero mira, yo cuando veo las personas, por ejemplo, en TikTok, que es súper común, y me encantaría que subieran esta sección ahí a TikTok, de toda la gente que se toma el tiempo a escribir,
pues criticándome, ¿no? Al menos en mi caso, yo creo que todos tenemos hate, ¿no? Y hay gente que le gusta eso, ¿no? Que al final estaba viendo yo a Manuel, un regiomontano que habla de eso, y decía, pues al final es envidia, porque tú te metes a verlo, no tienen ni canal, no tienen nada, nomás se dedican a criticar. ¿Qué están criticando? Pues que tú te atreviste a hacerlo, que ellos no se atreven a hacer algo que tú estás haciendo. Sí. Puede haber muchas cosas detrás, ¿no? No vamos a meter a analizar, pero yo cuando veo crítica y todo, digo, bueno, a mí, si yo hubiera hecho esto para agradarles, o sea, decir, ay, pues estoy haciendo esto en la lona, ¿no? No, hombre, güey, es ilusionadísimo. Claro. Pero como yo no lo hago para agradarle a nadie, yo simplemente estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que aprendí, que siento que tiene mucho valor, eso sí te lo digo. Que lo va a criticar que no lo conoce, y el que ya se metió a estudiar y está en el diplomado dice, no manches. Digo, no tuviéramos la cantidad de alumnos que tenemos ahora, ¿no? Sí. Porque la gente no es tonta, le puedes cobrar un mes, pero si ve que esto es falso, es un engaño, ¿no? Vemos, ¿no? No hubiera llenado el Jorge Negrete la semana pasada, ni el Río 70 el próximo mes en Monterrey, o sea, obviamente la gente se está dando cuenta que esto es real, pero yo no hago eso para que me valides, para que me digas tú que estoy bien, que te gustó. Entonces acaba ese comentario no importándote, honestamente, no te importa. Sí. No lo criticas si está bien o no, simplemente no le das valor a ello. Porque si no, como dices, pues te colocas en las manos de la aprobación de quién sabe quién, que además está escondido detrás de una cuenta, ¿no? Entonces, claro, ni lo conoces, ¿no? Sí. Y al final eso es libertad, porque acabas haciendo lo que tú quieres. Sí. Podríamos cerrar esta plática, esta charla, Iván. Yo te comentaría pues date tiempo para hacer un podcast juntos con temas específicos. Sí, hasta podemos tocar temas de la actualidad. Del tema de bioliberación, biolibérate. No va por ahí. Fíjate que me gustaría darle un contexto distinto ahora que platico contigo. Podríamos hablar de temas de actualidad, a lo mejor que no tengan que ver con la bio. Sí, claro. Y darle otro enfoque, pues no todo es bio en la vida, ¿no? Claro. Podemos agarrar una charla sobre el narcisismo, que está ahorita muy de moda, sobre la depresión, sobre otros temas, ¿no? Que no sea desprogramación ni nada de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, agradecidísimo. ¿Qué le dirías a toda la gente que está viendo, que se quedó viendo la entrevista al final? De entrada, pues agradecerte a ti. No tiene nada que tú sabes cuánto te valoro, te admiro, y tu amistad la valoro muchísimo. Y para las personas que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando, estamos en un momento tan importante en el que debemos empezar a despertar y ir hacia adentro y ver quién eres tú en realidad, cuál es tu valor. Y por eso digo, ha sido mi proceso de sanación y lo he venido viviendo en estos años, ¿no? Vive Más Libre para mí no es de que, ya escribí mi libro, ya está, es cómo puedo ir progresando en esto. Entonces, date cuenta que ahorita es momento de ir hacia adentro, es un momento de despertar de la conciencia. Es la única manera. Es la única manera, es la única manera. Y estamos demasiado afuera, entonces deja de estar tanto afuera, deja de intoxicarte tanto con contenidos que no aportan. Sé muy selectivo, muy selectiva en las personas, en las cuentas que sigues, porque toda esa información, y no me vas a dejar mentir, se queda grabada. Claro. Se queda grabada. Y ya sabemos que es uno de los más grandes causantes de ansiedad. Un tema de podcast. Sí. Es un tema sasazo. Claro. Entonces simplemente decirles. ¿Y cómo puede influir eso en tu vida? Influye más de lo que nos imaginamos. Yo ya no veo tele. Con eso vamos a empezar el podcast. Órale, va. Yo, por ejemplo, digo, no critico a la Casa de los Famosos, pero no es un contenido que yo consuma, ¿no? Exactamente. Entonces simplemente eso, dense la oportunidad de despertar, de acercarse a cosas que les hagan ver hacia adentro. Buda decía, el dolor es vehículo de conciencia. Y no es de que, entrale. No, simplemente, ¿cuántas personas ahorita, Fer, que nos están viendo, escuchando, están viviendo algún dolor mental, emocional, físico? Que al final tú sabes, todo está relacionado. Claro. ¿Y de qué no me estoy dando cuenta? ¿Qué está pasando en mi vida que no me estoy dando cuenta y que no me está permitiendo ser más libre? Entonces empieza a permitir eso, vas a hacerte consciente, vas a soltarlo, vas a permitirte sanarlo y de ahí entonces empiezas a sentir que realmente tu vida vale la pena de ser vivida. Claro, porque al final el futuro, acabo de ver una frase que me encantó, el futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas. Sí. O sea, que lo que hagas ahora finalmente va a repercutir para mañana. Sí. Muchas gracias, Iván. Al contrario, gracias a ti. Oye, muchas el placer gracias, es mío.
Pues muchas gracias a todos los que se quedaron a escuchar esta entrevista. La verdad es que Iván es un gran ser humano, tengo mucho que aprenderle y bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en la que sigue, ya sabes, con amor y sin apego al resultado. Vamos.